8 y la última noche en Betábara. De un tal Jesús. El parentesco de primos entre Juan el Bautista y Jesús, al que se refiere únicamente el Evangelio de Lucas, debe entenderse como expresión de la estrecha relación que existió entre el mensaje de ambos profetas. Juan tuvo que tener una influencia decisiva sobre Jesús, que diría un día de él que era el mayor de entre los nacidos de mujer, Mateo 11:11. La relación entre Juan el Bautista y Jesús es un tema que ha generado debate entre los estudiosos bíblicos. La Biblia menciona un parentesco. Lucas 1:36, se afirma que Isabel, la madre de Juan el Bautista, era pariente de María, la madre de Jesús. Mateo 14:12, se menciona que la madre de Juan el Bautista era Herodías, hermana de la esposa de Herodes Antipas. Interpretación tradicional. La interpretación tradicional es que Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos. Se asume que Isabel y María eran hermanas, y que sus hijos eran primos. Dificultades de la interpretación tradicional. Herodías. Mateo 14:12 menciona que Herodías era la hermana de la esposa de Herodes Antipas, lo que podría indicar que Isabel y María eran hermanas de la esposa de Herodes, no directamente entre sí. Falta de claridad. La Biblia no especifica el grado de parentesco entre Isabel y María, solo menciona que eran parientes. Otras interpretaciones. Primos segundos. Algunos estudiosos sugieren que Isabel y María eran primas, lo que haría que Juan y Jesús fueran primos segundos. Parentesco lejano. Otros estudiosos argumentan que el parentesco entre Isabel y María podría ser más lejano, sin que Juan y Jesús sean primos. Conclusión. No existe una certeza absoluta sobre el grado de parentesco entre Juan el Bautista y Jesús. La Biblia solo menciona que eran parientes, pero no especifica el tipo de relación. La interpretación tradicional de primos hermanos es la más común, pero otras posibilidades también son válidas. Es importante recordar que la relación entre Juan y Jesús, más allá del parentesco, se define por su misión y su papel en la historia de la salvación. Juan preparó el camino para Jesús, anunciando su llegada y bautizándolo. Jesús, por su parte, reconoció a Juan como un profeta enviado por Dios. Es muy posible que Juan el Bautista viviera durante algún tiempo en el monasterio de los Esenios, en las orillas del Mar Muerto, cerca del lugar donde después bautizaría. Los esenios fueron un grupo similar a una congregación religiosa, que comenzó a formarse unos 130 años antes de nacer Jesús. Eran muy críticos de las prácticas religiosas del Templo de Jerusalén y en rechazo de ellas se retiraron al desierto para no contaminarse con el mundo. Vivían en comunidad, guardaban el celibato aunque había grupos de casados, rezaban oraciones especiales, no hacían sacrificios de animales, practicaban una pobreza rigurosa y compartían los bienes. Esperaban el fin de los tiempos como un acontecimiento inminente. Se consideraban perfectos y predilectos de Dios. Entre sus ocupaciones estaba la copia de las Escrituras. Por otra parte, no hay evidencia histórica o bíblica que sugiera que Juan el Bautista viviera en un templo de los esenios. Si bien algunos estudiosos han especulado sobre posibles conexiones entre Juan el Bautista y los esenios, debido a similitudes en sus prácticas y creencias, no hay pruebas concluyentes que respalden esta idea. Aquí hay algunos puntos a considerar. Los esenios no tenían templos. Los esenios eran una secta judía que se caracterizaba por su vida ascética y su separación del mundo. Vivían en comunidades aisladas, no en templos. Juan el Bautista predicaba en el desierto. La Biblia describe a Juan el Bautista como un predicador que vivía en el desierto y bautizaba a la gente en el río Jordán. Diferencias teológicas. Aunque existían similitudes en algunas prácticas, como el bautismo y el énfasis en la pureza ritual, también había diferencias teológicas significativas entre Juan el Bautista y los esenios. En resumen, no hay evidencia sólida que respalde la idea de que Juan el Bautista viviera en un templo de los esenios. Su vida y ministerio se desarrollaron en el desierto, predicando un mensaje de arrepentimiento y preparando el camino para la llegada de Jesús. Cuando en los años 70 de nuestra era los romanos devastaron las ciudades de Israel y hasta arrasaron Jerusalén, los esenios huyeron del monasterio y dejaron enterrados en ánforas de arcilla algunos de sus manuscritos. Estos pergaminos, los llamados rollos del Mar Muerto, han llegado hasta nosotros después de los descubrimientos hechos en Qumran en 1947. Son los manuscritos más antiguos que se conocen de algunos libros de la Biblia.
El más importante es el rollo del profeta Isaías. Actualmente, se pueden visitar las ruinas del monasterio esenio, del que se conservan paredes, algunas escaleras, las piscinas de purificación. En el Museo del Libro, en Jerusalén, están los objetos encontrados en las ruinas: vasijas, sandalias, monedas, mesas. No se tiene ninguna referencia histórica sobre cuándo y cómo murió José, el esposo de María. De lo que sí existen datos históricos es del saqueo y destrucción de la ciudad de Séforis, cercana a Nazaret y entonces capital de Galilea, en los años de la juventud de Jesús. Los romanos la incendiaron como escarmiento de la rebelión celote que allí se produjo. Y crucificaron a centenares de hombres. Jesús no fue un monje esenio, de los que había en su tiempo. Vivió mezclado con sus paisanos, participando de todos sus problemas y realidades. Fue un laico, no entró en ninguna estructura religiosa, no fue sacerdote ni levita, no formó parte del movimiento seglar fariseo. Hasta el final de su vida vivió y actuó de forma independiente, sin apartarse de la clase social en la que había nacido. Jesús nació en una familia humilde y vivió una vida sencilla, lo que lleva a muchos a considerarlo pobre. Aquí hay algunos puntos que respaldan la idea de que Jesús era pobre. Nacimiento en un establo. Jesús nació en un establo, lo que indica que su familia no tenía recursos para una vivienda adecuada. Vida sencilla. Vivió una vida sencilla, sin posesiones materiales significativas. Cuidando a los pobres. Su ministerio se centró en ayudar a los pobres, enfermos y marginados. Enseñanza sobre la pobreza. Enseñó a sus seguidores a desprenderse de los bienes materiales y a poner su confianza en Dios. Sin embargo, es importante considerar algunos aspectos. Familia de artesanos. Jesús era hijo de José, un carpintero, lo que indica que no era completamente desprovisto de recursos. Seguidores que lo apoyaban. Tuvo seguidores que lo apoyaban económicamente, como José de Arimatea, quien le proporcionó una tumba. No se enfocaba en la riqueza. Jesús no se enfocaba en la riqueza material, pero tampoco condenaba la riqueza en sí misma. En conclusión, Jesús vivió una vida sencilla, orientada a ayudar a los necesitados y a compartir un mensaje de amor y esperanza. Aunque no era completamente desprovisto de recursos, su vida se caracterizó por la humildad y la pobreza voluntaria, reflejando su compromiso con los valores del reino de Dios. Su mensaje y ejemplo nos enseñan que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la fe, el amor y la relación con Dios. La buena noticia contada. Al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por textos de inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl